Es realmente buenas tardes, ¿verdad? Quiero ser lo más breve posible porque Héctor Darío Pastora tiene que partir dentro de poco tiempo, pero realmente es un privilegio estar aquí en este acto que realmente no ha sido para muchedumbres, sino para la gente que realmente ama en este mundo moderno y sigue sintiendo a Darío. Es admirable todo lo que hemos oído, es admirable toda la gente que ha venido, quiero decir, los personajes del linaje dariano, como Rubén Darío IV, como nuestra musa, Mercedes de Estrada, como la señora Roque de El Salvador, que nos contó una anécdota que realmente Héctor Darío Pastor y yo comentábamos que hay que rescatarla, que es valiosísima, porque el concepto que nosotros tenemos, hasta donde yo realmente sabía, es que Darío escribió del trópico en El Salvador y que además pasaron otras cosas. Darío cayó enfermo en una de las calles de San Salvador y el amigo de él lo llevó a Santana, donde es decir, cayó con viruela, donde unas tías de él, que eran realmente gente mayor, lo cuidaron es decir, como verdaderos ángeles. Y entonces Darío a los 8 días ya estuvo perfecto, prácticamente le salvaron la vida. Y entonces Darío apenas se recuperó, pidió una Biblia y escribió un soneto bíblico cuyo nombre no recuerdo en este momento, porque ya me sorprendió con esa anécdota de ese poema inédito a los trabajadores que hay que rescatar y que debemos trabajar, tanto ella como Héctor Darío Pastora y yo, para ver cómo ese poema se rescata. ¿No te parece, Héctor? Ahora, estoy muy emocionado, ¿verdad? Mi intervención se dirige esencialmente a partir de mi libro, ¿verdad? La escritura y sus huellas, la poética del palincesto en la obra de Rubén Darío, en el sentido de que Darío es, sin lugar a dudas, ya nadie duda de eso, el gran innovador del lenguaje poético en lengua nuestra, porque Darío no solamente innovó la lengua en España, que no es la lengua castellana, sino la lengua de los hispanoamericanos también, porque por lo general se dice que innovó la lengua, el lenguaje poético de la lengua castellana. No, innovó el lenguaje poético de ambos continentes, ¿verdad? La península ibérica y el continente americano. Tempranamente, Juan Valera, después de la publicación de Azul, ¿verdad?, fascículo que llegó admirablemente a sus manos, porque en Chile había un diplomático español que era pariente de Juan Valera y que tuvo la buena idea de mandarle el libro a Juan Valera. Y Juan Valera se dio cuenta inmediatamente, con asombro, que algo insólito acontecía en la literatura española. Desde luego Valera, ese asombro produjo dos cartas, ¿verdad? Las dos famosas cartas americanas, que de alguna manera la mayor parte de la gente culta que está aquí las conoce. Pero posteriormente el gruñón de Paul Groussac, ¿verdad?, que primero increpó a Darío de que era incapaz de asimilar la literatura francesa, terminó reconociendo de que Darío, voy a leer literalmente lo que dijo Paul Groussac, ¿verdad?, porque me parece muy interesante esta opinión de Paul Groussac, que primero fustigó a Darío y que provocó en Darío un trabajo excelente que se llama Los colores del estandarte, que es una verdadera proclamación del modernismo. Paul Groussac, después de leer prosas profanas y sobre todo el poema Divagación, escribió: son muy numerosas las resonancias que convergen a su inspiración. Pasa tanta gente por su camino que las huellas se confunden.
Y como decimos los arrieros, el rastro está borrado. Esta era la obra perfecta que Darío realizaba, inaugurando un procedimiento que ni los críticos que recepcionaron sus primeros libros, ni los críticos posteriores, como Erwin K. May, la influencia francesa de Rubén Darío, ni siquiera el gran Arturo Marazo, la creación poética de Rubén Darío, advirtieron, porque hubo necesidad de que la crítica literaria a nivel occidental, ¿verdad?, creara una teoría de que todo aquel texto, de que la literatura era una cadena de textos en la cual los escritores iban cabalgando unos sobre otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Darío hizo exactamente lo que sucede en la literatura. Él advirtió de que había una falla idiomática en la literatura española y entonces fijó sus ojos en la literatura francesa y comenzó a hacer un injerto, comenzó a hacer un experimento que precisamente ni Valera ni Paul Groussac, el gruñón director de la Biblioteca Nacional de París en tiempo de Darío, comprendieron. Los críticos posteriores tampoco, y no fue sino hasta después de la vanguardia en que realmente ese procedimiento salió a flote con la teoría de Mijaíl Bakhtin, ¿verdad?, que es la teoría de la intertextualidad. Y entonces salió en primer plano, desde luego, el Quijote de Cervantes, uno de los textos más amados de Darío. Y posteriormente a la vanguardia, el procedimiento literario de la intertextualidad, que era lo que Darío estaba haciendo a partir de Azul, prosas profanas e incluso el libro canónico de los raros, estaba fundando el procedimiento más moderno de la literatura del siglo XX, que tiene su culminación en Jorge Luis Borges, ¿verdad?, especialmente El Hacedor, Otras Inquisiciones y todos los libros de Jorge Luis Borges, que son producto de eso que se llama intertextualidad, que es el pastiche, la reescritura, la parodia y una serie de procedimientos de los cuales Darío daba intuitivamente muestras en Azul, en prosas profanas y en Canto de Vida y Esperanza. Entonces mi libro, La escritura y sus huellas, se ocupa esencialmente de ese procedimiento que Darío inaugura y que la crítica literaria, hasta donde yo conozco, hasta los años en que yo llegué a Nicaragua en 1980 y que se celebró el primer centenario de Azul y que precisamente en mi trabajo sobre Azul expuse por primera vez la teoría de la intertextualidad. Entonces, mi breve trabajo, que tengo el gusto de dedicarlo a Héctor Darío Pastora, que se ha referido a mi persona encomiosamente. Mi trabajo se llama Darío, Francia y la nueva literatura latinoamericana. Yo pretendo, o mejor dicho, expongo de que Darío sigue siendo el actor más contemporáneo de las letras de lengua española. Comienzo, ¿verdad? Repito el título: Darío, Francia y la nueva literatura latinoamericana. Uno de los procedimientos que prefigura la modernidad literaria y que ha tejido la malla escritural donde eclosionaron los diversos modos expresivos del arte del siglo XX es la intertextualidad. El collage, el ready-made, la instalación, el caligrama, la poesía gráfica, la poesía concreta son a diversos niveles pluriproductividad, resemantización, dislocación constante de un orden móvil, combinatorio y que implica rupturas seriales en las que aún estamos inmersos en este siglo que surge y se levanta entre siniestros vestigios de odio, muerte y destrucción
en una confrontación globalizante por dominar los mercados del mundo. No es este lugar conveniente para reseñar un concepto cuya teoría y especificidad, construida alrededor de la idea de Mikhail Bakhtin sobre la dialogicidad, ha venido prolongando sus variantes y combinaciones a través de teóricos como Julio Kristeva, Gerard Genette, Roland Barthes, Humberto Eco, Michel Riffaterre y otros. Ahora bien, todas las obras, como la teoría que se ha venido desprendiendo de ellas, nos señalan que el procedimiento predominante en la lírica de la modernidad literaria es el intertextual. Ya en otro trabajo, precisamente en el Centenario de Azul, señalé la importancia de este en la obra poética de Darío y la especificidad de su funcionamiento en aquel texto primigenio. Dos grandes autores en lengua española son, con algunos siglos de distancia, los creadores de este procedimiento que se ha convertido en la piedra angular de la modernidad literaria. Me refiero al español Miguel de Cervantes Saavedra y al nicaragüense Rubén Darío. Don Quijote de la Mancha es el texto de nuestra lengua que inaugura y agota las posibilidades del recurso intertextual. Y en este sentido, es el texto fundador de aquel procedimiento que solo ha sido patente, constatable 4 siglos después de la evolución del género literario mismo. Y Darío, 3 siglos más tarde, inauguró el uso de lo intertextual para Latinoamérica en un nuevo contexto, logrando instaurar un procedimiento literario que no solo abre la brecha y posibilidades de vincular el lenguaje literario español